¿Qué tal amigos? Ya es domingo 13 de noviembre de 2022 y un poquito tarde, pero aquí estamos comenzando el streaming del día de hoy. En esta ocasión vamos a empezar a ver las operaciones con números reales, ya propiamente la parte donde sí hay que empezar a arrastrar el lápiz y empezar a hacer algunas operaciones. Bueno, pues como les comentaba, en este capítulo 3 vamos a ver las operaciones con números reales. Y vamos a ver lo que dice el libro del profesor Fuenlabrada. Imagina que estás en una librería que ofrece 10% de descuento en toda su mercancía y necesitas comprar tu libro de inglés y de física. El costo de los libros es de 150 y 180 pesos respectivamente. Cuando llegas a la caja te das cuenta que solo tienes 300 pesos en la bolsa. ¿Te alcanza para comprar los dos libros? Para poder contestar esta pregunta necesitas calcular el costo de los libros ya con el descuento, lo que implica tener que realizar operaciones con números reales. Y eso es justamente lo que vamos a empezar a hacer. Más adelante regresaremos y resolveremos problemas de este tipo. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a definir lo que son los múltiplos y los divisores de un número. Y aquí en forma pues más específica nos dice que si tenemos dos números A y B que pertenecen al conjunto de los números reales, la suma se expresa como A más B y la multiplicación como AX o A cruz B. O también se puede, bueno, normalmente usamos esto cuando es cuando son números, pero cuando usamos álgebra muchas veces lo que usamos es el punto que está ahí intermedio, o también usamos los paréntesis, o simple y sencillamente si son letras pues nada más los ponemos uno junto al otro y eso ya implica que es una multiplicación. En el caso de una suma como esta, pues cada una de las partes se llaman sumando y el resultado pues es propiamente la suma. Y cuando estamos hablando de multiplicación, como en este caso, entonces cada una de las partes se llama factores y el resultado se llama producto. Así que siempre es importante ir distinguiendo los nombres de las operaciones porque cada cosa tiene su nombre muy específico y luego a la hora de estudiar pues es importante distinguirlos, ¿no? Bueno, como les comentaba, vamos a ver los múltiplos y divisores de un número en particular. Bueno, si tenemos dos números reales, y si A resulta del producto de, bueno, tres números reales, perdón, y si A resulta del producto o la multiplicación de dos números, entonces se dice que A es un múltiplo de B y de C. Y también se puede decir que B y C son divisores de A. Bueno, eso se oye muy esquemático, pero aquí hay un ejemplo. Fíjense, aquí tenemos el 7, que por ser es un número primo, y el 3, que también es un número primo. Si estos dos números los multiplicamos, pues nos da 21. Bueno, 21 es entonces múltiplo de 7 y de 3. Y a su vez también podríamos decir, ahora sí que en sentido contrario, al revés, que 7 y 3 son divisores de 21. Esto pues es importante porque cuando empecemos a hacer algunas operaciones vamos a preguntarnos qué números serán los múltiplos o los divisores de tal o cual número. En este ejemplo en particular, bueno, pues estamos hablando de un par de números que dan origen a un tercero, pero no necesariamente tiene que ser así. Evidentemente, algunas veces los números son más grandes, como por ejemplo, ¿qué les gusta? Por ejemplo, 8, ¿no? 8, ¿qué podría ser? Bueno, pues podría ser el resultado de multiplicar 8 por 1, o también 4 por 2, o también 2 por 2 por 2. Entonces, podríamos decir que 8 es múltiplo de 8, es múltiplo de 1, es múltiplo de 4 y es múltiplo de 2. Y a su vez, los divisores de 8, pues es el 1, es el 2, es el 4 y es el 8. O sea, tiene
varios múltiplos y varios divisores. Ahora, dentro de esos números, algunos son lo que se llaman factores primos o divisores primos y otros lo son compuestos. Entonces eso lo vamos a ver ahorita un poquito más a detalle. Pero antes que lleguemos a eso, también es importante recordar algo que se llama la divisibilidad, que son, en los libros aparece como caracteres o criterios de divisibilidad. Y son como pequeños trucos que nos ayudan a resolver más rápidamente algunos problemas. Por ejemplo, hay varios, mucho más de los que aparecen en este libro, pero nosotros vamos a ver al menos algunos de aquí. Bueno, fíjense, un número todos los números son divisibles entre 1, aunque eso pues realmente no nos sirve de mucho. Todo número que termina en 0 o una cifra par, o sea, todos los que terminan en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, cualquier número que termine así siempre se va a poder dividir entre 2. Por ejemplo, ¿qué número podría ser? Pues el 98 es un número par. El 56 también es un número par. El 34 termina en 4 es un número par. El 12 que termina en 2 es un número par. El 20 que termina en 0 también es un número par. Todos esos números siempre se pueden dividir entre 2. Así que esto es algo importante porque más tarde, cuando empecemos a hacer algunas operaciones, vamos a tener que buscar algunos números para simplificar, y entonces es importante recordar eso. Algo que también es importante es que cualquier número en el que sus cifras sumen 3 se va a poder dividir siempre entre 3. Por ejemplo, digamos el 123. Bueno, fíjense. 1 más 2 son 3 y 3 más 3 son 6. Luego entonces este número se puede dividir entre 3. ¿Será cierto? Bueno, pues creo que hay una forma de averiguarlo, y eso es resolviendo la división. Aquí cabe 4 veces, 3 por 4 son 12, 12 menos 12 son 0, bajamos el 3. Aquí cabe una vez, 3 por 1 3, 3 menos 3, 0. Exacto. Fíjense que esto resultó ser una división exacta. Entonces parece que se cumple ese criterio. El resultado es 41. Vaya, veamos algún otro ejemplo. Inventémonos uno para que sea más interesante. Digamos, a ver, 2. ¿Qué tal 5? ¿Qué tal 7? Pongámosle un número más. 2 y 5 son 7 y 7 14. Le falta un 1, ¿no? Para que sea, por ejemplo, 15. ¿Dónde ponemos el 1? Pues realmente no importa. Se lo podemos poner acá al principio, o al final, o en medio, o por acá. En cualquier lugar donde pongamos un 1 y que nos dé 15, va a hacer que ese número sea divisible entre 3. Probemos, por ejemplo, con este lado. 1257. E intentemos dividirlo entre 3. Vamos a ver si se cumple el criterio. 3 por 4 son 12. Vamos a hacerlo la división larga, aunque sea un poquito chocante. A muchos no les gusta, pero por si hay alguien que le cuesta trabajo las divisiones, lo vamos a ir haciendo así. Bueno, bajamos el 5. El 3 cabe una vez en el 5. Sobran 2. Bajamos el 7. Y aquí el 3 cabe 9 veces dentro del 27. 27 menos 27 son 0. Resultó, como ya habíamos esperado, una división exacta, y el resultado es 419. Bueno, así podemos ir probando con diferentes números. Yo creo que sería interesante que, si alguno de ustedes me está escuchando y tuviera la curiosidad de hacerlo, pues elijan 2, 3, 4, 5 números, los que quieran. Piensen en el número que sea, no importa, digamos 8, digamos 3, digamos 9, 4, y veamos cuánto le falta para completar un número que sume, que sea múltiplo de 3. 8 y 3 son 11, y 9 son 20, y 4 son 24. Pues este número es perfecto porque la suma de los números es 24, y 24 es 3
por 8, o sea, es múltiplo de 3. Así que ese número, si no me equivoco, si no hace mal las sumas, debería ser divisible entre 3. Bueno, eso lo vamos a dejar ya para que cada quien en casita pueda verificar eso. Otro criterio que es muy útil es que si un número termina en 0 o en 5, siempre se va a poder dividir entre 5. Ya sabe usted que si ven la tabla del 5, pues es 5 por 0, 0. 5 por 1, 5, por 2, 10, luego el 15, luego el 20, luego el 25, 30, 35 y así consecutivamente. Si se dan cuenta, todos los múltiplos de 5 siempre terminan en 0 o terminan en 5. Luego entonces, cualquier número cuyo número final de la derecha termine en 0 o en 5, se va a poder dividir entre 5. Así que eso es algo que también conviene anotar por ahí en alguna libreta o tener al menos muy presente porque lo vamos a ocupar. Este criterio es, podríamos decir que lo mismo que el del 3, pero llevado al siguiente extremo. Y esto es que cualquier número cuyas cifras sumen 9, siempre se va a poder dividir entre 9. Y si ustedes analizan la tabla del 9, se van a dar cuenta que no es una cosa muy rara, porque fíjense, 9 por 1 son 9. Vamos a anotarlo por aquí. Y por 2 son 18. Bueno, fíjense que aquí hay un 0, 9 y 0 dan 9. Estamos sumando, vamos a sumar los números. 9 por 2 son 18, 9 por 3 son 27. 1 y 8 son 9, 2 y 7 son 9. Luego 9 por 4 son 36. 3 y 6 de nuevo nos dan 9. 9 por 5 son 45. 4 y 5 otra vez nos dan 9. 9 por 6, 45 serían 54, ¿no? 5 y 4 otra vez nos dan 9. Luego entonces, fíjense que todos los múltiplos de 9 siempre suman 9. O un múltiplo de 9. Básicamente 9, ¿no? Y por lo tanto se pueden dividir entre 3 para empezar, porque el 9 es un múltiplo de 3. Pero más rápidamente también podemos decir que se pueden dividir entre 9. Así que, como les comentaba, pues eso es un criterio útil a la hora de, especialmente cuando estamos trabajando con simplificación de fracciones o cosas así, que luego decimos, ¿qué número será el que divida a este y también divida a tal otro, ¿no? Bueno, esos criterios son muy útiles para resolver esos problemas. Un ejemplo, digamos un número de 3 cifras. Pensemos en, digamos, ¿qué les gusta? 99 por 11. Vamos a ver ahorita. Bueno, bajamos el 9. 9 y 9 son 18. Llevamos una. 9 y 1, 10. Aquí está. Bueno, se supone que este número se puede dividir entre 9. Y para eso tendríamos que hacer la suma. 1 y 0 son 1. Y 8 son 9. Y 9 son 18. O sea, la suma de los números da 18. Pero resulta que el 1 y el 8 suman 9. Y eso significa que se pueden dividir entre 9. O sea que 1089, vamos a anotarlo por aquí, debería ser una división exacta si la dividimos entre 9. Bueno, vamos a ver. 9 por 1 son 9. Para 10 sobra 1. Bajamos el 18. El 8, perdón. Se forma el 18. 9 por 2 son 18. 18 para 18 son 0. Bajamos el 9. 9 por 1 son 9. 9 menos 9 da 0. Sí, efectivamente, 1089 es una división exacta de 9 y el resultado son 121. Bueno, como siempre, esos criterios, les comentaba, son muy útiles para resolver problemas así de rápido. Poder de cálculo para los exámenes que luego nos traen corriendo, ¿no? Y ahora hablemos de los números primos, cosa que es muy importante y que yo creo que a veces se le da poca importancia, ¿no? Así que vamos a intentar pues aclarar este punto, ¿no? Los números primos son aquellos números
que solamente se pueden dividir entre 1 y entre sí mismo. Ojo, el número 1 no es un número primo. Empecemos con el 2. ¿Cuáles son los divisores del 2? Pues es el 1 y es el 2. Entonces, este es un número primo porque tiene dos divisores, solo dos divisores. Veamos qué pasa con el 3. El 3 se puede dividir entre 1, 3 entre 1 da 3. Y es la única forma de dividirlos. El 3 entonces es también un número primo porque solo tiene dos divisores. ¿Qué pasa con el número 4? A ver, veamos. Bueno, pues el número 4 se puede dividir como siempre, pues entre 1, ¿no? 4 entre 1 pues da 4, pero resulta que también se puede dividir entre 2 porque 4 entre 2 da 2. Entonces aquí ya tenemos una diferencia. Este número tiene 3 divisores, por lo tanto este número no es un número primo. Los números que tienen más de 2 divisores, 3, 4, 5, los que sean, a estos le llamamos compuestos. Y vamos a volver sobre este concepto porque precisamente una de las definiciones de lo que es un número primo o lo que es un número compuesto pasa por este hecho, ¿no? Pero continuemos, veamos qué pasa con el número 5. El número 5 es un número que se puede dividir entre 1 y nos da 5, pero ya no hay otra forma de dividirlo en forma exacta, o sea, sin entrar en números fraccionarios, hablando solamente de números enteros. Tiene dos divisores, por lo tanto esto es un número primo. Este también, y veamos qué pasa con el 6. Bueno, el 6 se puede dividir entre 1 y nos da 6, pero también se puede dividir entre 2 y nos da 3, o se puede dividir entre 3 y nos da 2, o sea, al menos tiene 4 divisores. Así que el número 6 no es un número primo. ¿Y qué pasa con el 7? Bueno, el 7 se puede dividir entre 1 y nos da 7. Y creo que es la única forma de dividirlo. ¿Y qué tal el 8? Bueno, el 8 se puede dividir entre 1 y nos da 8. Pero también se puede dividir entre 2 y nos da 4. O entre 4 y nos da 2. Entonces este es un número compuesto. ¿Qué pasa con el 9? Hasta ahora todos los números pares, excepto el 2, que es el único número par que es primo, todos los demás pares han sido compuestos. Y todos los impares, como por ejemplo el 3, el 5 y el 7, han sido números primos. Pero el 9, que es un número impar, ¿será un número primo o será un número compuesto? Pues veamos, el 9 para empezar se puede dividir entre 1 y nos da 9. Pero resulta que también se puede dividir entre 3 y nos da 3. Entonces, eso significa que el 9, aunque es un número impar o non, como le queramos decir, no es un número primo. Y así podemos ir eliminando números y clasificándolos entre números primos, aquellos que solo tienen dos divisores, como como el 7, y así consecutivamente, y los números compuestos que tienen dos o más divisores. Pero eso pues está bien y es fácil de hacer cuando los números son pequeños y son relativamente fáciles de analizar, pero no siempre es así. Algunas veces se complica el asunto. Entonces hay algunos otros criterios para encontrar esos números primos, y aquí es donde entra este señor griego que vivió creo que como 300 años antes de Cristo e ideó un procedimiento para encontrar los números primos. A ese procedimiento lo conocemos como la criba de Eratóstenes. Una criba, para quien aún se esté preguntando qué es, pues básicamente es un sedazo o también una coladera, si gusta llamar así, o ya más propiamente, más paisanamente, un escurridor, ¿no? O un colador.
como gusten. La cosa es que este procedimiento lo que pretende es de un volumen de datos, de un volumen de números, sacar solamente los números que son primos y separarlos de los compuestos. El procedimiento así, visto así, pareciera un poquito complicado, un poquito difícil, pero en realidad es bastante simple. Lo que este señor notó es que para empezar hay que eliminar el 1 puesto que no es un número primo. Y entonces él dice, vamos a ir repitiendo este procedimiento. Permítame, voy a irlo subrayando. Voy a poner un color rojo para que vayamos viendo. Y todo lo que encontremos, o sea, todo lo que vaya quedando, vamos a ir eliminando los compuestos y lo que vaya quedando, pues va a ser un número primo. Y entonces dice, bueno, eliminamos el 1 y el primero que nos encontramos, el 2, es entonces un número primo. Pero los múltiplos de 2, o sea, todos aquellos números que se puedan dividir entre 2, no van a ser números primos. ¿Y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por 2, el mismo 2, pero al cuadrado. O sea, 2 por 2, que es 4. Así que vamos a irlo eliminando. Eliminamos el 4. Y luego 2 por 3, que es 6. Luego 2 por 4, que es 8. 2 por 5, que es 10. Luego 2 por 6, que son 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. 2 por 9, 18. 2 por 10, 20. 2 por 11, 22, 2 por 12, 24, 2 por 13, 26, 2 por 14, 28, 2 por 15 que son 30, 2 por 16 que son 32, 2 por 17 que son 34, 2 por 18 que son 36, 2 por 19, 38, 2 por 20, 40. Y así, de un plumazo, ya eliminamos, pues yo creo que al menos la mitad, si no es que más de la mitad de los números que teníamos. ¿Y qué nos dice Eratóstenes? Bueno, entonces el próximo número que encuentres después de haber eliminado los múltiplos de ese número primo, que es el 2, pues el próximo que quede, ese tiene que ser primo. ¿Cuál sigue? Pues sigue el 3. Perdón, voy a agarrar el marcador. El que sigue, ese tiene que ser un número primo, o sea, este de aquí. ¿Será cierto? Ya habíamos dicho que sí, que el 3 era un número primo. ¿Y qué hacemos? Bueno, Eratóstenes nos dice, pues empieza a eliminar todos los múltiplos de 3. Ok, ¿y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el 3, pero al cuadrado. O sea, 3 por 3. O sea, 9. Empieza por eliminar ese y luego elimina todos los demás. O sea, 3 por 3, 9. 3 por 4, 12, que ya lo tenemos eliminado. Luego 3 por 5, 15. Luego 3 por 6, 18, que ya lo tenemos. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. 3 por 11, 33. 3 por 12, 36. 3 por 13, 39. Y como vemos, ya tenemos muy pocos números que nos van quedando, ¿no? Ya hemos filtrado un montón de números con un procedimiento pues realmente muy simple, ¿no? Así que, ¿qué nos dice Eratóstenes? Bueno, pues ya que terminaste de filtrar todos los múltiplos del 3, el siguiente que encuentres tiene que ser un número primo. ¿Cuál es el siguiente? Pues el 5. Muy bien, entonces volvamos a empezar con nuestro procedimiento. Elimina todos los múltiplos del 5, o sea, el 10, este que está aquí, el 10, el 15, el 20, pero dice, no comiences con eso porque esos ya están eliminados. Mejor comienza con el 5, pero al cuadrado, o sea, 5 por 5. Ese seguro que está libre, es el 25. Luego elimina el 30, y luego el 35, y luego el 40. O sea, si se dan cuenta, ya nada más eliminamos creo que como 2 o 3, ¿no? Es un procedimiento reiterativo porque repetimos el procedimiento anterior, pero en cada pasada eliminamos un montonal de... Bueno, eliminamos un montonal de números al principio, porque cada vez eliminamos menos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Eratóstenes? Pues, ¿qué crees? El próximo que encuentres libre, ese es primo, el 7. Y sí, efectivamente, el 7 ya habíamos dicho que era un número primo.
Y luego, ¿qué nos dice? Pues elimina todos los múltiplos de 7, pero no te compliques la vida. Comienza eliminando 7 al cuadrado. O sea, 7 por 7 igual a 49. Bueno, pues resulta que nosotros no tenemos 49 porque nuestra tabla solamente llega hasta el 40. ¿Qué hacemos? Pues ya terminamos. Porque dice, si ya no tienes números para eliminar, todo lo que te quede forzosamente tiene que ser un número primo. O sea, el 7, y luego ya habíamos visto que el 9 no era, pero el 11 sí es. El 11 es un número primo. El 13 también es un número primo. El 17 es un número primo. El 19 es un número primo. El 23, el 29, el 31, el 37 son todos esos números primos. Entonces, con un procedimiento relativamente sencillo, muy fácil de hacer, de un bloque o de un grupo de 40 números encontramos todos los números primos que pudimos. ¿Cuántos fueron? Bueno, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 40 números encontramos 12 números primos. Y lo hicimos con relativa facilidad. Entonces, ese es el procedimiento de Eratóstenes, o de cribar o de colar números primos. ¿Cuál es la recomendación? Que se haga este procedimiento pero con más números. Yo creo que una buena práctica sería encontrar los números primos contenidos al menos en los primeros 100 números, pero si fueran 150 o 200 o 1000 números, yo creo que sería bastante útil. ¿Y por qué? Bueno, porque en algún momento vamos a tener que resolver problemas y nos vamos a preguntar si un número es o no es primo. Entonces, hacer una criba de Eratóstenes con al menos unos 150 o 200 o 500 o 1000 números, pues siempre le da a uno la claridad o la habilidad de uno se acuerda luego algún número que eso no es primo, o incluso uno puede tener la criba de Eratóstenes y tenerla a la mano para que cuando tenga una necesidad de recordar si un número es o no es primo, pues lo tenga uno a la mano, ¿no? Bueno, pues esto fue el procedimiento de la criba de Eratóstenes, y resulta que también hay un teorema de Eratóstenes. El criterio dice aquí que se utiliza para saber si un número es primo. Un número es primo si no es divisible entre ninguno de los números primos cuyo cuadrado sea menor que dicho número. Bueno, veamos esto, ¿no? Aquí tenemos el número 37, que ya sabemos que es primo, porque lo tenemos aquí. Pero vamos a ver si podemos resolverlo con el criterio. Con el criterio o con el teorema de Eratóstenes. Bueno, primero vamos a compararlo contra 2 al cuadrado, que es 4. Bueno, 37 entonces no es divisible entre 2 porque no es un número par. ¿Y qué tal con el 3? Bueno, 3 al cuadrado es 9, pero 37 no se puede dividir entre 9 porque acordémonos que para dividirlo entre 9, el 3 y el 7 deberían de sumar 9 y no suman 9, suman 10. Luego, tal vez alguien diría, aquí falta un número, ¿no? Falta el 4 al cuadrado. O sea, 4 por 4. Bueno, no es así. Y la razón es que el 4 no es un número primo, es un número compuesto, por eso no está en la lista. El siguiente número primo es en realidad el 5. 5 al cuadrado, que es 25. Y el 37 no se puede dividir entre 25. El siguiente número es 7 al cuadrado, pero aquí ya hay una diferencia. Resulta que 49 ya se pasó de 37 y el criterio dice que sea menor que dicho número. Entonces ya no vamos a encontrar ningún número que divida al 37. Luego entonces el 37 es un número primo.
que es lo que vemos aquí. El 37 es mayor que el 4, que el 9, que el 25, que es lo que habíamos dicho, pero a su vez es menor que el 49, que ya se pasó. Acuérdense que 49 es el cuadrado de 7, o sea, 7 por 7. Entonces, sí se cumple ese criterio. Bueno, vamos a ver ahora lo que son... Bueno, creo que aquí conviene también hacer una aclaración, porque parece que el libro no lo dice. Estos números que encontramos, los que ya están marcados en rojo, que ya sabemos que son números primos, pues son lo que se llama primos absolutos, o sea, son primos puros. No hay ninguna forma de que se puedan dividir entre ningún otro número, ni que se parezcan, ni nada por el estilo. Pero resulta que hay algo que se llaman primos relativos. Y esto es un concepto interesante porque, como siempre, lo vamos a ocupar para simplificar cantidades. Por ejemplo, el 4 y el 9 se dice que son primos relativos. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente. El 4 hay que recordar que en realidad es un número compuesto, porque una de las formas que podemos obtener es multiplicándolo 2 por 2, o también 1 por 4, o lo que sea. Entonces el 4 en realidad no es un número primo. El 9 es el mismo caso, puede ser 1 por 9 o puede ser 3 por 3. Entonces el 9 no es un número primo puro o propiamente dicho, pero sí son primos relativos porque entre ellos no se pueden dividir de una forma exacta. Entonces, eso es importante cuando tenemos que simplificar fracciones. Por ejemplo, si tuviéramos que simplificar 4 novenos, esta fracción ya no se puede simplificar, porque estos números son primos relativos entre sí. Entonces, la fracción se dice que es irreducible. Cosa muy distinta que si, por ejemplo, tuviéramos 4 octavos, porque esto sí que se puede reducir. La mitad de 4 es 2. La mitad de 8 es 4, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 son 2. Entonces, fíjense que esto que parece algo pues sin importancia, en realidad sí tiene utilidad, especialmente a la hora en que tenemos que simplificar fracciones. Otra cosa que va a ser muy importante que recordemos es cómo descomponer números en factores primos. Bueno, tradicionalmente, hay varias formas de verlo, ¿no? Pero lo más tradicional, lo más común y lo que es más práctico para resolver este tipo de problemas es lo que ya conocemos lo hemos hecho en la escuela un montón de veces. Digamos algo simple. Vamos a descomponer el número 8. Bueno, ¿cómo le hacemos? Muy fácil. De este lado vamos a poner todos los números que son compuestos o que se van a descomponer, como gusten llamarlo. Y de este lado, ¿qué vamos a poner? Bueno, de este lado solamente vamos a poner números primos. Estos de aquí solamente pueden ser números primos. ¿De acuerdo? Ya saben que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23 y así consecutivamente, ¿no? Pero este ejemplo es muy sencillo. Siempre hay que poner el más chico de todos los números primos al principio. Y si se repite, pues lo repetimos las veces que sea necesario. Y cuando ya no se pueda, pasamos con el siguiente número primo. Que, bueno, primero, aquí empezaríamos con el 2. Luego, si no se puede, con el 3. Las veces que sean, luego el 5, luego el 7, luego el 11. Siempre es importante hacerlo en estricto orden, porque luego vamos a tener que ordenarlos y nos va a ser más útil así. Entonces vamos a dividir entre 2 y eso nos da 4. El 4 es un número compuesto. Eso significa que se puede dividir entre otro número primo, que resulta que otra vez es el 2. Eso nos da 2 y resulta que el 2 es un número primo que se puede dividir entre sí mismo. Y entonces ya terminamos. Ahora podemos concluir que el número 8 es el resultado de multiplicar un 2 por otro número 2 por otro número 2, o sea, 2 por 2 por 2, cosa que también podemos decir que es igual a 2
al cubo. Entonces 8 es igual a 2 al cubo. Y eso es importante también porque en algún momento vamos a tener que simplificar radicales o simplificar con otros números. Y es importante saber cómo descomponerlos. Los números primos son, por así decirlo, como los átomos, como la forma en que se compone un número. Es como la química de los números. Por eso es tan importante saber cómo descomponer números primos. Es útil para un montón de cosas, incluso para cuestiones de álgebra y cosas así. Luego tenemos que buscar números que cumplan ciertas condiciones, que se sumen, que se multipliquen y den determinada cantidad. Aquí tenemos otro ejemplo, 24, y vamos a hacer lo mismo, una tabla de descomposición factorial. Bueno, este número pues es un número par, puesto que termina en 4. Eso significa que se puede dividir entre 2. La división entre 2 da 12, que resulta otro número par. Por lo tanto, otra vez dividimos entre 2, nos da 6. El 6 es un número par, dividimos entre 2, nos da 3. El 3 es un número primo, y eso significa que solo se puede dividir entre sí mismo, y eso da 1, como siempre. Luego entonces el 24 es el resultado de multiplicar un 2 por otro 2 por otro 2 por un 3. O sea, que 24 es igual a 2 por 1, 2, 3, 2 al cubo por 3. Y esta es la descomposición factorial del 24. Entonces, siempre hay que apegarse al procedimiento, hacerlo ordenado para que sea más fácil. Y seguramente que más adelante en este libro deben de venir algunas operaciones de descomposición factorial. Este libro en particular no tiene muchos ejemplos ni es tan detallado con algunos aspectos de la simplificación. En realidad hay bastante más que decir acerca de varios temas, pero hay que decir que este es un curso así express, muy rápido, para darle así un repasito a las cuestiones principales de matemáticas que se van a ocupar para resolver problemas. Así que vamos a empezar a ver lo que es el mínimo común múltiplo de varios números. Y como les comentaba, de hecho hay varias formas de resolver este problema, pero nos vamos a centrar aquí en tratar de analizar o de entender de qué se trata el mínimo común múltiplo y luego de encontrarlo lo más rápido y fácilmente posible. Bueno, así que vamos a ver cuáles son los múltiplos o el mínimo común múltiplo de dos números, por ejemplo el 4 y el 6. Así que para eso vamos a hacer una tabla de cuáles son los múltiplos del 4. Bueno, pues 4 por 1 son 4, por 2 son 8, por 3 son 12, por 4 16, por 5 20, por 6 24, por 7 28, por 8 32, por 9 36. Y así, obviamente se sigue la lista, ¿no? Múltiplos del 6, pues son 6 por 1 6, 6 por 2 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero luego resulta que si nos fijamos nos vamos a dar cuenta que dentro de esos números hay ciertos números que son comunes, o sea que aparecen tanto en la tabla del 4 como en la del 6. El 4 no es, el 6 tampoco no es, el 8 no. Pero ¿qué creen? Hay uno que sí cumple con esas características. Es el 12 que aparece en la tabla del 4 o los múltiplos del 4. Y el 12 que también aparece en la tabla del 6. Luego el 16 solamente aparece en el 4, el 18 no, el 20 no. Y aquí tenemos otro que aparece. Eso es lo que se llaman múltiplos en común, el 24. Luego del 24, pues el 28 no, el 30 no, el 32 no, pero
El 36 sí aparece. Aparece aquí y aparece acá. Y así consecutivamente. Si se dan cuenta, cada 12 números, por así decirlo, van a ir apareciendo un múltiplo en común. Bueno, eso es los múltiplos en común. Y el mínimo común múltiplo pues es de toda esa serie de números, el 2, el 24 y el 36, el más chiquito de todos. Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, pues nos va a servir para resolver problemas como por ejemplo fracciones. Cuando tenemos que encontrar un mínimo común divisor, ya saben que acá tenemos un divisor. Bueno, cuando necesitamos encontrar o necesitamos sumar o restar, lo mejor es el mínimo común múltiplo. Así que por eso es muy importante saber cómo encontrarlo. Pero, ¿y cómo lo hacemos más rápidamente? ¿Siempre tenemos que hacer esta tabla de números de múltiplos? No, la respuesta es no. De hecho hay otras formas. Una de las formas que le llaman la descomposición rápida es poner el 6 y poner el 4. El orden en este caso no importa. Y descomponerlos al mismo tiempo. Fíjense, por ejemplo, aquí estos dos números, o al menos uno, se pueden dividir entre 2. El 4 entre 2 da 2 y el 6 entre 2 da 3. Bueno, fíjense que aquí hay uno que se puede y otro que no se puede dividir entre 2. Nosotros, como encontramos uno que se puede dividir entre 2, vamos a dividir ese que sí se puede. 2 entre 2 da 1. 3 entre 2 no se puede en forma exacta, así que lo bajamos. Y luego en este nivel tenemos el 3, que es un número primo, solo se puede dividir entre 3. 3 entre 3 da 1 y el otro pues nada más nos lo llevamos arrastrando. Entonces luego lo que hacemos es que tomamos el primer 2, voy a anotarlo por aquí, lo multiplicamos por el segundo factor, que en este caso también es un 2, y luego lo multiplicamos por el tercer factor, que en este caso es un 3. Bueno, pues ya saben, 2 por 2 son 4 y 4 por 3 son 12. Y de nuevo encontramos el mínimo común múltiplo. Esta es una de las formas más socorridas de encontrar el mínimo común múltiplo, puesto que es relativamente rápido de resolver. Entonces, así es como encontramos el mínimo común múltiplo de 2 o de más números. Pueden ser más, no necesariamente tienen que ser 2. Bueno, veamos qué más tiene aquí. Bueno, aquí está la explicación. Bueno, para indicar cuál es el mínimo común múltiplo, como bien dice aquí, lo que hacemos es esto, ¿no? Normalmente ponemos M, C, M, yo casi siempre le pongo puntos porque en realidad son abreviaturas, y luego entre paréntesis decimos, por ejemplo, en el caso de que acabamos de hacer, de 4 y de 6, eso es 2. Si es que se tiene que enunciar lo que se hizo, pues esa yo creo que es la forma más correcta de hacerlo, ¿no? Ah, sí, bueno, aquí viene la descomposición de los números. Este es un criterio útil también, pero creo que el que les acabo de mostrar es un poquito más rápido. Y luego, casi todo el mundo lo hace así. Y luego veamos qué es el máximo común divisor. Bueno, así como hay un mínimo común múltiplo, también existe un máximo común divisor. Y veamos cómo es esto, ¿no? Ahora, en lugar de ver múltiplos, estamos buscando divisores. ¿Qué números dividen al 1? Bueno, pues 2 entre 1 da 12. Y 2 entre 2, pues da 6. Y 2 entre 3, pues da 4. Entonces aquí tenemos los divisores del 12. Vamos a hacer lo mismo con los divisores del 18. Entre 1 da 18. Entre 2 da 9. O al contrario, entre 9 da 2. Entre 3 da 6. O al contrario, entre 6 da 3. La cosa es que, por la razón que sea o por el orden en que busquemos, los números son siempre los mismos. Bueno, hasta ahí la cosa va bien. Ahora, como siempre, como en el caso anterior, vamos a buscar los números que coinciden entre sí. Bueno, los números que aparecen tanto en uno como en el otro son el 1, que aparece en los dos divisores. El 1 aparece en todas las divisiones, así que eso no tiene ningún caso. El 2 aparece como divisor del 12 y del 18.
Pasa lo mismo con el 3. Y el 4 no. El 4 solo aparece en 1. Pero el 6 sí es un divisor común de ambos. El 9 no. Y luego el 12, que no es divisor de ambos, ni el 18. Entonces, en el caso anterior, nosotros siempre nos fijábamos en cuál era el primero el primer número que coincidía, y a eso le llamábamos mínimo común múltiplo. En este caso en particular, lo que nos fijamos es de todos esos números que son divisores en común, cuál de todos esos es el más grande. Y resulta que el más grande de todos es el número 6. Luego entonces, el máximo común divisor de esos números es el 6. Hay que recordar que divisores en común es el 1, es el 2, es el 3 y es el 6. El más grande de todos es este de aquí. Y así es como encontramos muy rápidamente cuál es el máximo común divisor de dos o de más números. Y hay un procedimiento abreviado o rápido como en el caso anterior para encontrarlo. Sí, sí lo hay. Vamos a hacerlo por aquí. Se trata otra vez de usar la descomposición factorial que vimos apenas no hace mucho. Las reglas para esto son diferentes, fíjense. Lo que tenemos que hacer es encontrar, aquí sí tiene que ser estrictamente un número que divida a ambos, a los dos. En este caso los dos números son pares, dividimos entre 2. Aquí nos va a dar 6 y aquí nos va a dar 9. Y aquí, en el caso anterior, si solamente había uno que se podía dividir entre 2, lo dividíamos. Pero en el caso del máximo común divisor, no. Tiene que haber un número que divida tanto al 6 como al 9. Y ese número es el 3. 6 entre 3 da 2 y 9 entre 3 da 3. Aquí tenemos que buscar un número, otra vez, que divida a los dos números. Pero resulta que el 2 y el 3, para empezar, son primos absolutos. Y si eso no fuera suficiente, son primos absolutos o son primos entre sí. Entonces, ya no vamos a encontrar ningún número que divida ni parcialmente al 2 y al 3 al mismo tiempo. Luego entonces terminamos. ¿Qué hacemos entonces? Pues tomamos este 2 que está por acá y lo multiplicamos por el siguiente factor primo, que en este caso es el 3. Eso nos da 6. Y el 6 es el máximo común divisor de 2 y de 3. Así que así es como encontramos rápidamente o relativamente rápidamente cuál es el máximo común divisor de al menos el... Ojo, ¿por qué puse 12 y 18? ¿Por qué puse 2 y 3? Perdón, en realidad es 12 y 18. Disculpen, una disculpa. Así es como encontramos el máximo común divisor de 12 y 18. Bueno, pues este procedimiento es muy socorrido también en las escuelas porque nos saca del apuro rápidamente. Y como siempre, pues aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí se trata de encontrar el máximo común divisor de 64, de 40 y de 32. Así que lo que se hace es una serie de... pues se busca todos los divisores de cada uno de los números, ¿no? Bueno, hagámoslo nosotros, pero intentémoslo hacer más rápidamente. 64, 40 y 32. Usemos el método abreviado. Lo dividamos entre 2, aquí son 16, de 40 son 20, de 64 son 32. Siguen siendo pares, aquí son 16, aquí son 10 y aquí son 8. Se puede otra vez 2, 4, 5, 8. Estos dos se pueden dividir entre 2, pero el 5 no se puede, el 5 es primo. Solo se puede dividir entre 5, entonces ya terminamos. Entonces tomamos 2 por 2 por 2, que ya sabemos que da 8. Y entonces podemos concluir que el máximo común divisor de 64, de 40 y de 32 debe de ser 8, si no me equivoco. Seguramente por acá viene la respuesta. Sí, efectivamente, aquí está. El máximo común divisor de 64, 40 y 32 es 8. Así que, bueno, pues así podemos ver que
Ese procedimiento del método abreviado pues siempre nos saca de bastantes apuros. Rápidamente podemos encontrar tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. Bueno, intentemos resolver algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la condición que debe de cumplir un número para que sea considerado un número primo? Sí, la condición que un número debe de cumplir es que sea divisible solo por 1 y por sí mismo. Esa es la condición que cumplen los números que son primos. Luego dice, explica el procedimiento que se debe seguir para descomponer un número en sus factores primos. Bueno, pues seguramente recordarán que hay varias formas de hacerlo, de hecho, pero yo creo que la que es más intuitiva, la que es más útil para la mayor parte de los estudiantes, y así la que nos saca del apuro súper rápido, es la famosísima tabla de descomposición factorial, donde del lado izquierdo, de este lado, siempre ponemos los números compuestos. Y del lado derecho siempre ponemos los números primos. Ojo, solo números primos. Aquí sí no podemos poner, por ejemplo, 6 o 9 o 4, porque esos son números compuestos. Entonces ese es... no es el único, hay que decirlo, pero yo creo que es el procedimiento más apropiado y más rápido para sacarnos del apuro. Luego dice, explica el concepto del mínimo común múltiplo. Bueno, pues como recordarán, el mínimo común múltiplo es ese número que es un múltiplo en común de dos o de más números y que es el más pequeño de todo ese conjunto de números. Luego el concepto del máximo común divisor. Bueno, el concepto de el máximo común divisor de dos o de más números es el más grande de todos los divisores en común de esos números. Eso es básicamente el máximo común divisor. ¿Y la criba de Eratóstenes? ¿Qué es la criba de Eratóstenes? Bueno, pues la criba de Eratóstenes es ese procedimiento que ideó ese señor Eratóstenes, que era, como les comentaba hace un momento, un matemático griego que vivió como unos 300, creo, 300, 400 años antes de Cristo. Y se le ocurrió un procedimiento para filtrar números de un conjunto de datos, que es lo que ya vimos más adelante. Afortunadamente esta clase se queda grabada en video, y si por alguna razón ya no te acuerdas cómo se hace la criba de Eratóstenes, pues ahí lo puedes volver a ver. Pero aquí, como yo les comentaba, como les sugería en el momento, nos dicen, escribe una tabla de números del 1 al 100. Del 1 al 100, para mi gusto se me hace poco. Debería ser 150, 200, 500, 1000 números. Y encuentra, tacha los números que son múltiplos de 2, de 3. El procedimiento de la criba de Eratóstenes, ¿no? Elabora una lista de los números primos menores al número 100. Bueno, yo preferiría que la lista fuera más grande. Creo que entre más practiquen, mejor. Más posibilidades hay de que se acuerden de los números primos, de los compuestos, y además de que aprendan el concepto precisamente de lo que es un número primo, ¿no? Y luego acá dice, escribe el nombre de la propiedad de los números que justifica cada expresión. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno, hay tres números que se están multiplicando, pero en la segunda parte vemos que se asocian dos números y luego se multiplican por el tercero. Luego entonces, esto es la propiedad asociativa. Aquí vemos un número 8 que se está multiplicando por otro número tal que el resultado vuelve a ser 8, o sea, no se ve alterado. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando del elemento neutro multiplicativo. Y luego, ¿qué vemos acá? Bueno, aquí vemos un número que se está multiplicando por un número tal que el resultado es el elemento neutro multiplicativo. Seguramente recordarán de la clase anterior que a eso le llamamos precisamente el inverso multiplicativo. Y nos es muy útil para resolver algunos problemas. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Veamos. Aquí tenemos una cantidad, menos 4, que está multiplicando un paréntesis.
dentro del paréntesis hay una suma. Luego en la segunda parte vemos que el menos 4 se está multiplicando por el primer sumando, por 3, y luego se suma con la multiplicación del primer número por el segundo sumando. ¿Qué está pasando? Pues haz de cuenta que le están dando una copia a cada sumando. ¿Cómo se llama eso? Pues eso se llama propiedad distributiva. Luego en el inciso D tenemos una cantidad 2/3 que se está sumando con 5/4. Luego, acto seguido, vemos esos mismos números pero están cambiados de lugar. El que estaba al final ahora está al principio y el que estaba al principio ahora está al final. Evidentemente la operación es la misma, es una suma. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, están cambiando de lugar los números. ¿Cómo le llamamos a eso? Pues le llamamos propiedad conmutativa de la suma. Y eso nos dice que si cambiamos de orden los sumandos, nos va a dar el mismo resultado. En el siguiente inciso, en el F, pues tenemos dos números que se están sumando. Están agrupados dentro de un paréntesis y se están multiplicando por una tercera cantidad que son 5/4. Luego resulta que el primer sumando se multiplica por 5/4 y se suma con el segundo sumando que se multiplica por el factor 5/4. Es exactamente lo mismo que vimos hace algunos incisos. Es la propiedad distributiva de la suma. Entonces, esos son conceptos muy elementales, pero que vale la pena pues tener claros. Y yo creo que por eso el profesor Fuenlabrada se toma la molestia de irnos poniendo esos problemitas para que no se nos olvide, ¿no? Luego, en el inciso número 6, nos dice, determina el mínimo común múltiplo y el máximo común de los números que se presentan a continuación. Bueno, yo creo que esos problemas son apropiados para que los resuelvan los alumnos. Y incluso vienen las soluciones. Ojo, algunas veces he visto que en este libro las soluciones o las respuestas a los ejercicios no están muy bien. Así que yo en su lugar no me confiaría de estas soluciones. Yo preferiría resolverlos por mi propia cuenta y ver si coincidimos. Puede que no. He encontrado algunos errores, cosa que no me gusta de los libros porque induce a error luego en los estudiantes, pero la verdad es que los errores en los libros es algo bastante común. No se puede uno confiar completamente a lo que viene en los libros, en los ejercicios principalmente, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dejar la sesión por aquí, porque ya aquí empezamos a ver cosas distintas, que no son complicadas ni nada por el estilo, pero yo creo que ya pertenecen a otro tema. Eso lo vamos a dejar yo creo que para la siguiente sesión. Como pueden ver, vamos a ver operaciones con números enteros. Primero que nada vamos a ver valor absoluto, que es un número simétrico, el uso de los paréntesis, cosas muy importantes. Veo que algunos de mis alumnos tienen problemas a la hora de resolver operaciones que tienen signos de agrupación, así que lo vamos a explicar al detalle. Vamos a ver las operaciones de adición, sustracción y principalmente cuando hablamos de signos de agrupación, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es lo que le llaman el orden o la jerarquía de las operaciones. O sea, cómo debemos enfrentar un problema, qué debemos de resolver primero. O sea, por dónde empezamos, cómo le hacemos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y qué creen, también ya vamos a empezar a ver las potencias, que es algo bastante sencillo, pero también yo creo que requiere un poquito de pues de práctica, ¿no? Entonces, pues vamos a ver eso. Y ¿qué creen? Vamos a resolver operaciones. Vamos a resolver problemas con signos de agrupación. Por cierto que son varios. Así que, pues yo creo que desde mi punto de vista el curso ya como que está agarrando cierto ritmo, cierta interés. Espero que les sea útil. Y yo creo que nos vemos en la próxima sesión. Así que les pido que
estén al pendiente de mis transmisiones y que inviten a sus amigos, a sus compañeros de escuela y principalmente que practiquen, ¿no? O sea, que hagan las tareas, eso yo creo que es de lo más interesante. Así que bueno, pues de momento es todo. Espero que haya sido útil la sesión y que se la hayan pasado bien. Cualquier cosa, pues ya saben, ahí les dejo mi calendario de actividades y eh, el acceso a mis redes sociales por si alguien gusta ponerse en contacto conmigo, alguna duda, pues cualquier un comentario, estoy a la orden. Así que nos vemos. Espero que tengan un bonito domingo. Adiós.